La sala del tribunal estaba en silencio, no del tipo que trae paz, sino del que oprime tu pecho. Se podía escuchar el tic-tac del reloj, el roce de los papeles, el crujido de la silla del juez. Khalil Dawson, de 17 años, estaba junto al defensor público, con las muñecas esposadas, un mono naranja una talla grande, los ojos en el suelo. No había dicho mucho desde la noche del arresto. En la parte trasera, su madre, Nina, estaba sentada con las manos apretadas. Sus ojos estaban rojos, hinchados, cansados de una manera que el sueño no podía arreglar. Había llamado a todos los abogados que pudo, nadie respondió, o le dijeron que era demasiado tarde o demasiado caro. El juez no levantó la vista de inmediato, solo hojeó unos papeles. Luego habló. En el caso del Estado de Georgia contra Khalil Dawson, este tribunal encuentra al acusado culpable de todos los cargos. Sin pausa, sin emoción, como si leyera una lista de compras. La sentencia es la siguiente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eso fue todo. Sin explicación, sin un momento para respirar. Nina jadeó, como si le hubieran arrancado el aire. No, no, por favor, él no hizo esto, por favor, su señoría, gritó, intentando ponerse de pie, pero sus rodillas fallaron. Cayó al suelo con un golpe sordo, las manos extendidas, los codos raspando el piso. Un sollozo crudo escapó de sus labios. Nadie la ayudó, ni los guardias, ni el alguacil, ni el abogado. El juez no se inmutó, ni siquiera miró hacia ella. Khalil no se movió, no parpadeó, solo estaba allí, todavía en silencio. En sus manos sostenía un papel doblado, desgastado en los bordes, un boceto al carboncillo de su madre leyendo bajo una lámpara en su sala, dibujado la noche antes del arresto, ahora arrugado entre sus dedos. El alguacil dio un paso adelante. Vamos. Khalil no resistió, no hizo ninguna pregunta. Mientras lo llevaban hacia la puerta lateral, miró por encima del hombro, vio a su madre en el suelo, todavía extendiendo las manos hacia él. Su boca se movía, como si estuviera rezando o intentando respirar. La puerta se cerró con un clic sólido. La sala pasó al siguiente caso. No solo fue sentenciado, fue descartado, olvidado, borrado. Antes del juicio, antes del mono, antes de la sentencia que lo tomó todo, Khalil era un chico tranquilo con un cuaderno de bocetos. Vivía con su madre en un pequeño apartamento en el segundo piso de la calle Westmore, un dormitorio, un sofá, una pequeña cocina. No tenían mucho, pero era un hogar, y para Khalil eso era suficiente. No buscaba atención, no hablaba mucho en clase, no salía con grandes grupos, pero notaba cosas, los hombros tensos de un maestro, como la luz golpeaba el edificio de la escuela antes del atardecer. Todo lo guardaba en su cabeza, luego lo plasmaba en papel. Khalil amaba dibujar, siempre lo había hecho. Llevaba su cuaderno de bocetos a todas partes, al almuerzo, a la parada del autobús. Algunas páginas contenían rostros, compañeros, maestros, personas en la calle. Otras eran escenas: un hidrante roto, la tienda de la esquina en Fifth, su madre dormida en el sofá con un libro en el regazo. No publicaba sus dibujos en línea, no alardeaba, no lo necesitaba. Pero había un lugar donde se sentía visto: la biblioteca del condado, a 6 cuadras de la escuela. Tenían un escáner viejo y lento en la esquina trasera cerca de la sección de genealogía. Ahí iba después de la escuela para escanear sus mejores piezas. La señorita Gloria, la bibliotecaria, siempre sonreía cuando lo veía entrar. ¿Otra vez aquí, Khalil? Esas escuelas de arte no sabrán que les golpeó cuando vean tu trabajo, decía, y lo decía en serio. Fue la primera persona, además de su madre, que lo llamó talentoso. Khalil asentía tímidamente, gracias, señorita Gloria, y luego se ponía a trabajar. Escaneaba retratos, paisajes urbanos, abstractos, cualquier cosa de la que estuviera orgulloso. Nombraba cada archivo cuidadosamente, los guardaba en una unidad flash. Tenía un objetivo: la beca Futuro del Arte, un programa nacional que podía llevarlo a una escuela de arte de primer nivel, con todos los gastos pagados. Sabía que las probabilidades eran bajas, miles de solicitantes, pero creía. Esto era lo más grande que había intentado. El día que recibió una carta de recomendación de su profesor de inglés, no se lo contó a nadie de inmediato. La guardó en el bolsillo interior de su cuaderno de bocetos y caminó a casa lentamente, como si llevara algo sagrado. Esa noche,
Compró la cena en la tienda de la esquina, un sándwich para él, fresas para su madre, sus favoritas. Siempre las compraba cuando tenía algo de dinero extra. Cuando llegó a casa, ella estaba doblando ropa frente al televisor. Le dio las fresas, y ella sonrió, cansada pero suave. ¿Te acordaste?, dijo. Por supuesto, respondió, ya sacando su lápiz. La dibujó mientras estaba allí, doblando una camiseta gastada, con el ceño fruncido en concentración, la curva de su mano moviéndose por la tela. No le mostró el dibujo, todavía no. Lo estaba guardando para la carpeta de la beca, bajo una sección que tituló Hogar. Sucedió un jueves, a última hora de la tarde, el tipo de día en que el sol se siente cálido en tu espalda y olvidas que algo malo podría estar esperando. Khalil acababa de terminar de escanear sus obras en la biblioteca. Todo salió bien, revisó sus archivos 2 veces, guardó su cuaderno de bocetos y se dirigió a casa. Pero primero, se detuvo en Martínez Market, la tienda de la esquina a la que siempre iba. Tomó papas fritas, una barra de chocolate y fresas para su madre. Costó $6.75. ¿Estás trabajando en algo grande?, preguntó el señor Martínez desde detrás del mostrador. Khalil asintió, cosas de la beca. El hombre sonrió y le dio el cambio. Khalil salió, bolsa de plástico en una mano, cuaderno de bocetos bajo el brazo. Había dado unos pasos cuando ocurrió. Chirrido de neumáticos, 2 patrullas de policía se detuvieron rápido, sin sirenas, solo presencia, fuerte, destellante, llena de fuerza. Antes de que Khalil pudiera girarse, al suelo, manos donde podamos verlas. Se quedó congelado. Otra voz, más alta, más dura, dije que te bajes. Luego manos, ásperas, agarrando sus brazos, tirando de él hacia atrás. La bolsa de snacks cayó al pavimento, las fresas se abrieron, el jugo se esparció por la acera en rayas rojas. El cuaderno de bocetos cayó, las páginas aleteando, las líneas de grafito emborronándose con el viento. Alguien lo estrelló de cara contra el concreto. Su pecho golpeó fuerte, el aire se le escapó. Escuchó el clic de las esposas, el metal frío mordió su piel. Hombre joven negro, sudadera azul, coincide con la descripción, dijo un oficial a otro. Khalil abrió la boca, quería hablar, explicar lo de la biblioteca, la señorita Gloria, la carpeta de la beca en su mochila. Pero algo lo detuvo, no exactamente miedo, sino memoria. La voz de su madre, tranquila pero firme. Si alguna vez te detienen, pequeño, no discutas, no corras, ni siquiera te muevas. Quédate quieto, mantente vivo. Así que se quedó quieto. El concreto quemaba su mejilla. Un oficial lo cacheó. Las papas estaban aplastadas, la barra de chocolate en la cuneta, las fresas seguían goteando, pequeños charcos rojos hacia el bordillo. El cuaderno de bocetos estaba abierto, las páginas rasgadas, un dibujo de su madre en el sofá roto por el centro. Ningún oficial lo miró. Tenemos un robo en la 47, dijo el policía más alto. GameStop. Un testigo dice que el sospechoso corrió hacia el sur con una sudadera azul. Khalil todavía intentaba respirar, todavía intentaba entender cómo todo cambió en menos de un minuto. Coincides con la descripción, dijo un oficial, como si eso cerrara la conversación. Lo intentó de nuevo, estaba en la biblioteca, eso lo explicarás en el centro, espetó el oficial. Nadie preguntó su nombre, nadie pidió identificación, nadie revisó su mochila. La puerta trasera de la patrulla se abrió, una mano empujó su cabeza hacia abajo mientras la puerta se cerraba de golpe. Khalil miró por la ventana, vio su cuaderno de bocetos en la acera, las páginas moviéndose con la brisa. Fue lo último que vio antes de que el coche se alejara. No estaba corriendo, no estaba escondiéndose, pero nada de eso importaba. Nadie quería la verdad. Querían cerrar el caso, y él parecía el tipo de chico que encajaba con el final que ya tenían en mente. Khalil conoció a su defensor público, el señor Hayes, 10 minutos antes de la audiencia. Traje gris, ojos cansados, carpeta en una mano, teléfono en la otra. No se sentó, no preguntó mucho, solo hojeó unos papeles, luego levantó la vista brevemente. ¿Algo que quieras decir antes de entrar? Khalil dudó. Estaba en la biblioteca. La señorita Gloria me vio. Hay imágenes que pueden verificar. El señor Hayes asintió, apenas escuchando, veremos qué podemos hacer. Luego la puerta se abrió,
y los llamaron. La sala del tribunal estaba casi vacía, sin jurado, solo personal, un alguacil somnoliento y el juez Roland Pierce en el estrado. Khalil todavía estaba esposado, con un traje prestado holgado, las mangas colgando más allá de sus muñecas. Su madre estaba sentada detrás de él, con los ojos hundidos, las manos temblando. La audiencia comenzó rápidamente. Número de expediente 2039A, El pueblo contra Khalil Dawson. La fiscal, una joven con un traje azul marino impecable, se puso de pie sin mirar a Khalil. Expuso el caso en 3 minutos. Una imagen borrosa de la cámara de seguridad de GameStop, un guante en la mochila de Khalil, del tipo que usan los artistas para evitar mancharse de grafito, una huella parcial en ese guante. Esa era su evidencia. El señor Hayes no dijo nada al principio. Instado por el juez, se puso de pie torpemente, carraspeó. Mi cliente es estudiante, sin antecedentes. Estaba en la biblioteca pública en el momento del supuesto robo. ¿Tiene algún testigo?, preguntó el juez, sin interés. No, su señoría, no hemos podido contactar a la bibliotecaria. Khalil intentó hablar. Por favor, no estuve allí. Pregunten a la señorita Gloria, ella se lo dirá. La fiscal lo interrumpió bruscamente. Esto no es un club de debate. No estás aquí para hablar. Khalil se quedó en silencio. El juez no respondió, no preguntó por la bibliotecaria, no lo miró. En el escritorio del secretario, Elena Vargas tecleaba todo mientras se desarrollaba. Había trabajado bajo el juez Pierce durante 5 años, sabía cómo operaba, rápido, frío, final. Pero este caso le revolvía el estómago. Recordaba archivos del día anterior, una foto de cámara de tráfico con marca de tiempo cerca de la biblioteca, un informe sobre un mal funcionamiento de la cámara de GameStop, una discrepancia en el tamaño del guante. Ahora esos archivos habían desaparecido, reemplazados por una carpeta más pequeña con menos páginas. Revisó el sistema 2 veces, luego otra vez, pero no podía decir nada, no todavía, no allí. El juez se inclinó hacia adelante. El tribunal encuentra la evidencia suficiente para el juicio. Se deniega la fianza. Su martillo cayó, resonando en las paredes de mármol como una puerta cerrándose de golpe. Khalil giró ligeramente, intentando mirar a su madre, pero el alguacil ya lo estaba llevando hacia la salida. La boca de Nina se abrió, pero no salió sonido. El juez Pierce nunca miró al chico que había silenciado. No fue un juicio, fue un guión, una decisión tomada antes de que Khalil entrara en esa sala. No importaba cuán fuerte gritara la verdad, el sistema había elegido no escuchar. 3 semanas después del arresto, Khalil estaba sentado en el borde de una litera estrecha en el centro de detención juvenil. Paredes grises, luces nunca completamente apagadas, el tiempo arrastrándose. Esa tarde, durante la hora de llamadas telefónicas, un guardia le dio un toque. «Tienes una llamada, hazla rápido». Khalil se levantó lentamente, las manos pesadas, los dedos hormigueando por sujetar un lápiz demasiado tiempo. Solo sabía un número de memoria, no el de su madre. Ella no podía permitirse aceptar una llamada a cobro revertido. Era uno que ella le había hecho memorizar a los 10 años, cuando el hombre al otro lado aún enviaba tarjetas de cumpleaños. Nunca lo había usado, pero ahora marcó, 1 por 1. En Washington, D.C., frente a cámaras y reporteros, Luther Prior, el fiscal general de Estados Unidos, estaba en medio de una conferencia de prensa. Nuestro departamento sigue comprometido con la justicia y la equidad. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Vibró de nuevo, mismo número, desconocido. Algo lo hizo pausar. Levantó una mano, disculpen, y salió a un pasillo lateral. Paredes neutras, silenciosas, sin prensa, solo el zumbido de los conductos de aire. Respondió, «Aquí Luther Prior, ¿quién es?» Silencio, luego un respiro, luego una voz que no había escuchado en 10 años, más profunda pero familiar. «Soy yo, tu hijo. Necesito ayuda». Luther no habló al principio. No era solo la voz, era todo lo que había dejado atrás. Cartas sin abrir, días festivos perdidos, cada decisión de mantenerse al margen, ahora llamándolo de vuelta. El silencio se prolongó. Khalil casi colgó, pero Luther habló en voz baja. «¿Dónde estás?» Georgia, centro de detención juvenil del condado de Fulton. Otra pausa. ¿Qué pasó? Khalil Trago, Digeron que robé un GameStop.
No lo hice. Estaba en la biblioteca. No escuchan. Su voz se quebró. Me dieron la perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Luther se apoyó en la pared, la mano temblando. El pasillo se sentía más frío, más silencioso, el tipo de silencio que lo exigía todo. Una hora después, estaba sentado solo en su oficina, luces bajas, persianas cerradas, la chaqueta sobre la silla, la corbata suelta. Miraba a la nada. En su escritorio había informes de política, discursos de reforma, iniciativas como justicia reimaginada. Ahora parecían sin sentido. Por todo su trabajo, poder y discurso sobre la equidad, no pudo proteger a su hijo. Había construido un sistema en el que creía, y en una llamada de 5 minutos, se dio cuenta de que había roto a la persona que nunca quiso dejar atrás. Luther no durmió esa noche. Después de la llamada, se sentó en su oficina, luces apagadas, corbata aflojada, el silencio presionando como un peso. El fiscal general de Estados Unidos, el principal oficial de justicia, y su hijo estaba en una celda de concreto, condenado a morir en ella. No alcanzó por una bebida ni por un discurso. Abrió su laptop, tecleó, Dawson, Khalil, caso 1245 JD, condado de Fulton. Los documentos cargaron lentamente, línea por línea, imagen por imagen. La primera señal de alerta apareció rápido, imágenes de cámaras de tráfico que supuestamente mostraban a Khalil cerca de la escena del crimen, metadatos alterados, sombras que no coincidían con la posición del sol, placas de matrículas demasiado claras, demasiado perfectas. Falsificación digital. Deepfake. Lo envió a su asesor de ciberseguridad. Luego el informe forense, una huella parcial en un guante marcada como inconclusa en las notas iniciales del laboratorio, pero coincidencia probable en la versión final. Verificó el registro del laboratorio, no era la primera vez que ajustaban el lenguaje. Luego revisó el historial del juez Pierce, docenas de casos de menores, casi todos jóvenes negros, tiempo promedio de juicio 1.8 días, objeciones de la defensa ignoradas, acuerdos de declaración de culpabilidad desechados, sentencias máximas en el 94% de los casos. Cada línea se sentía como una traición, no a la ley, sino a lo que la ley debía significar. Por la mañana, Luther había impreso una docena de informes, esparcidos por el suelo de su oficina como fotos de una escena del crimen. Si hago esto, pensó, destruiré todo lo que he construido, cada política, cada paquete de reforma, cada paso político futuro. No era solo un juez, era un sistema diseñado para cubrirse a sí mismo. Si lo exponía, el backlash sería brutal. Esa tarde, llamó al profesor Matthews, retirado, viviendo en Carolina del Norte. Matthews le había enseñado derecho de daños, ética constitucional y, más importante, nunca se dejó llevar por la política. Se encontraron en un café tranquilo cerca del edificio del DOJ. Luther se sentó, ojos vacíos. Tengo que preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Matthews removió su café. Adelante. Si fuera tu hijo y supieras que el sistema le falló, ¿qué harías? Matthews lo miró. Recordaría por qué me hice abogado, y quemaría todo el sistema si tuviera que hacerlo. Esa noche, regresó al DOJ bajo la cobertura de la oscuridad, sin informes de seguridad, sin personal de prensa, sin cámaras, solo propósito. Convocó a 4 abogados jóvenes, todos menores de 30, inteligentes, no corrompidos por el cinismo. Sarah Chen, Derecho Tecnológico, Marcus Wright, Defensa Penal, Daniela Ruiz, Litigios de Derechos Civiles, Jamal Thomas, Procedimiento Federal. Se reunieron en una sala de conferencias en una esquina, persianas cerradas, teléfonos apagados. Luther habló simplemente, no hablen de esto fuera de esta sala. Reportant solo a mí. Estamos abriendo una investigación sobre el juez Roland Pierce y cada caso que ha tocado en los últimos 10 años. Sara parpadeó, ¿bajo qué fundamentos? Corrupción, evidencia suprimida, mala conducta judicial. Lo verán todo. Les entregó unidades flash marcadas solo por color. Comiencen con Khalil Dawson, pero no se detengan ahí. Había dedicado su vida a escalar al tope del sistema de justicia. Ahora, para salvar a su hijo, tenía que destruirlo, no por venganza, no por política, sino por la verdad. Esta vez, no iba a mirar hacia otro lado. Elena Vargas siempre había sido el tipo de persona que le gustaba al sistema. Callada, eficiente, invisible.
Tecleaba rápido, mantenía la cabeza baja, seguía las normas. 5 años bajo el juez Pierce le habían enseñado a sobrevivir. No hagas preguntas, no te hagas notar, no te preocupes demasiado. Pero ahora, cada vez que intentaba dormir, veía su rostro. Khalil Dawson, solo un chico tranquilo con un cuaderno de bocetos, solo un niño. Su correo fue breve, sin nombre, sin firma, tengo documentos. Memorias internas, evidencia que fue retirada. Por favor, reúnanse. Sin cámaras, sin nombres, solo la verdad. Su mano dudó sobre el ratón. Hizo clic en enviar, lo lamentó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. 2 días después, en un café tranquilo cerca del borde del centro, ella esperaba. El lugar estaba casi vacío, una pareja en la pared lejana, un barista tarareando desafinado. Afuera, los autos pasaban lentamente bajo el sol primaveral. Elena estaba sentada cerca de la ventana, con un abrigo de lana envuelto alrededor de ella, en su regazo una bolsa de lona gastada con una sola unidad USB dentro. Sus dedos trazaban las costuras, una y otra vez. Luego entraron 2 personas, de unos 30 años, ropa sencilla, ojos alerta. La vieron, Sarah Chen y Marcus Wright, del equipo privado de Luther. Se sentaron, cautelosos pero amables. «¿Señora Vargas?», preguntó Sarah suavemente. Elena no respondió, simplemente alcanzó su bolsa y deslizó la USB por la mesa. «Todo está ahí», dijo, manteniendo la voz baja, incluso en una sala casi vacía. Miró por encima del hombro. Imágenes originales del tráfico, memorias, notas internas, revisen las marcas de tiempo. El juez Pierce tomó la carpeta de Khalil la mañana antes de que fuera reasignada. Él movió el caso a su propio expediente, rompió el protocolo, sin revisión. Sarah frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? Elena hizo una pausa, luego levantó la vista. Porque su sobrino, Thomas Pierce, es el director del Centro de Detención Juvenil, la misma instalación a la que enviaron a Khalil. La mandíbula de Marcus se tensó. Eso no se reveló en la corte. Estaba enterrado, como todo lo demás. Elena alcanzó su taza. El café se había enfriado horas antes. Hace una semana, alguien irrumpió en mi apartamento, dijo en voz baja. No tomaron mi laptop, no tocaron mis joyas. Revisaron los papeles de inmigración de mi hermano, su archivo de tarjeta verde. Las cejas de Sarah se juntaron. Eso es una amenaza. Elena dio una risa hueca, del tipo que no llega a los ojos. Sí, entendí el mensaje. Se quedó en silencio por un momento, luego alcanzó el bolsillo de su abrigo, sacó una nota doblada, un boceto que Khalil había dejado en el banco de la sala del tribunal, un dibujo a lápiz pequeño y áspero de ella tecleando, cabeza baja, un poco cansada, un poco orgullosa. Solía dibujar en la corte, susurró, pequeñas cosas, esquinas, personas. Veía todo, incluso a mí. Sus ojos brillaron. Por eso estoy aquí, no porque sea valiente, no lo soy. Pero él me vio cuando nadie más lo hizo, y ahora todo el sistema finge no verlo. Exhaló, no puedo quedarme callada más. Era solo un niño, y están tratando de borrarlo como si nunca importara. Sarah y Marcus no hablaron de inmediato, la observaron, no con sospecha, sino con algo cercano al asombro, algo como respeto. No todos los héroes llegan con armadura, o cargando coraje como bandera. Algunos llegan con zapatos sensatos, aferrando una taza de café frío y negándose a desaparecer. Elena Vargas nunca estuvo destinada a ser una heroína. Era una secretaria judicial, una nota al pie, una mano silenciosa detrás del registro. Pero en un sistema construido para prosperar en el silencio, incluso un susurro puede iniciar un terremoto, y en ese café, un susurro estaba a punto de sacudir todo el sistema. Las paredes siempre eran las mismas, grises, húmedas, inmóviles. Pero algo dentro de Khalil había cambiado. No dormía bien, las noches se mezclaban unas con otras, un largo corredor de silencio. Pero en ese silencio, comenzó a dibujar. Empezó con Marcus, el hombre mayor de la unidad de lavandería, un gigante gentil con ojos suaves y una hija que escribía poemas para recitales escolares. Khalil le pidió que la describiera. «Tiene mi nariz», dijo Marcus sonriendo, «y la terquedad de su madre». Khalil la dibujó también, en la esquina de la página, parada en un escenario hecho de papel de cuaderno. Luego fue de Shaun, apenas 18,
que cantaba canciones viejas de Motown mientras fregaba el suelo. Luego Carlos, que soñaba con tener un camión de comida. Tony, que amaba los libros de ciencia ficción y había leído Dune 3 veces. William, que sacaba vida verde de contenedores de plástico en el patio de la prisión. Cada boceto contenía más que solo líneas. Contenía memoria, voz, presencia. Un día, durante el tiempo de recreo, Jamal, el compañero de celda tranquilo y observador de Khalil, le dio un paquete. Lo conseguí de la señora de la biblioteca, papel de verdad, no del barato. Dentro, 5 hojas de papel texturizado para artistas, del tipo que Khalil no había tocado desde el día de su arresto. Jamal se inclinó. Úsalo antes de que lo quiten. Aquí, lo que haces, es lo único que no pueden borrar. Pero la noticia se extendió, los guardias comenzaron a observar, no abiertamente, solo un poco demasiado silenciosos cuando pasaba, un poco demasiado interesados en lo que llevaba en las manos. Así que Khalil trabajó más rápido. Cuando la coordinadora voluntaria, la señorita Levenia, una maestra jubilada, vino para tutorías de alfabetización, él deslizó un sobre en su bolsa de suministros. Sin nombre, sin dirección de retorno, solo una palabra escrita en la parte frontal con lápiz: voces internas. 2 semanas después, los bocetos comenzaron a circular, primero entre colectivos de arte comunitarios, luego en redes sociales, luego en foros de derechos civiles. La gente los vio, no como dibujos, sino como declaraciones. Cada retrato llevaba un nombre, una historia, una letra de canción favorita o una cita de un poema de una hija. Un boceto mostraba a un hombre mayor, ojos cerrados, con las palabras: ella solía tararear gospel mientras cocinaba, todavía lo escucho en mi sueño. Otro, un joven mirando por la ventana de una celda, titulado: solo corrí porque estaba asustado, no porque fuera culpable. La campaña se encendió, voces internas se volvió tendencia en las plataformas, abogados de derechos humanos republicaron, artistas ofrecieron replicar las obras como murales, una galería en DC despejó una pared para una instalación completa. De vuelta en su celda, Khalil no escuchaba nada, sin internet, sin noticias, sin sonido exterior. Pero un día, durante la hora de biblioteca, un nuevo recluso le pasó un pedazo de papel. Decía: la gente allá afuera está empezando a escucharnos, ven lo que dibujaste, nos ven. Khalil lo dobló lentamente, lo metió en el lomo de su cuaderno de bocetos, y susurró, no a nadie más, sino al espacio a su alrededor: pueden encerrarnos, pero no pueden borrar quiénes somos. En un lugar construido para despojar de identidad, Khalil había encontrado una manera de devolverla, no solo a sí mismo, sino a todos los que el sistema intentaba convertir en números. Con lápiz y papel, estaba convirtiendo a los reclusos en personas de nuevo. La sala de audiencias olía a papel viejo y madera pulida. La luz dorada de la mañana se derramaba por las ventanas altas, proyectando sombras largas sobre los senadores encorvados sobre sus carpetas. En el centro estaba Luther Prior, ya no solo el fiscal general. Esta mañana no era un político, era un padre. Esto no era una sesión informativa ordinaria, era un ajuste de cuentas. No leyó de un guión, no lo necesitaba. Alcanzó un expediente grueso y lo colocó en el escritorio frente a él, con manos firmes, pero solo apenas, lo abrió a la primera página. El silencio cayó sobre la sala. Registros de sentencias, desgloses raciales, cronologías de casos que apenas duraban 48 horas. Cada página contaba el mismo horror silencioso: juicios acelerados, sentencias máximas, chicos negros desvanecidos sin cuestionamiento. Luther no necesitaba dramatizarlo, los números lo hacían por él. Pero luego presionó un botón, la sala se oscureció mientras una pantalla de proyección se iluminaba, no con gráficos, no con estadísticas, sino con rostros. Uno por uno, los retratos de Khalil llenaron la pantalla. Un hombre con ojos cansados y una página de poesía arrugada en su bolsillo, un chico adolescente mirando por una ventana, dibujado en grafito, un padre sosteniendo un juguete de niño bajo un título: ella todavía pregunta cuándo volveré a casa. La sala contuvo el aliento. Al otro lado de la capital, las calles no estaban silenciosas. Los manifestantes se alineaban en los escalones de mármol, pancartas en alto: justicia para Khalil, erradicar la corrupción, no a nuestros hijos, voces internas, verdad externa. Un grupo de estudiantes de derecho formó un círculo silencioso, cada uno sosteniendo un retrato impreso. En la pared del juzgado, una proyección masiva del cuaderno de bocetos de Khalil parpadeaba bajo la luz del sol. Los medios se encendieron.
Los presentadores de noticias hablaban en tonos apagados mientras mostraban pantallas divididas. Un lado mostraba a Luther de pie en el podio, mandíbula apretada en contención, el otro, los dibujos a lápiz de Khalil desplazándose como testamentos por la pantalla. New York Times. Sistema de justicia sacudido por evidencia de sesgo judicial, NPR. La campaña de arte de un adolescente se convierte en un movimiento nacional. CNN. Voces internas expone años de mala conducta en la sala de justicia. La presión ya no era política, era pública, era personal. De vuelta en la sala de audiencias, Luther habló de nuevo, esta vez más suave, casi para sí mismo. Una vez creí que el sistema podía arreglarse a sí mismo, creí en el lento avance de la justicia. Levantó la vista, encontrando los ojos de los senadores uno por uno, pero la justicia retrasada no es justicia, y para demasiados, nunca ha sido una opción. Ese día, Luther no solo expuso a un juez, levantó una cortina que la nación se había negado a tocar, revelando una podredumbre que se extendía mucho más allá de Khalil. Y al hacerlo, convirtió susurros de injusticia en un rugido nacional. Afuera, el canto crecía como una marea subiendo. Justicia para Khalil. Fin a los tribunales racistas. Ahora te vemos. En ese momento, ya no se trataba de un solo chico, sino de todos los nombres no pronunciados, todas las caras que los tribunales habían ignorado, y ahora, la nación finalmente estaba mirando. La sala de apelaciones federal no se parecía en nada a la primera donde Khalil había sido sentenciado. No había parpadeos fluorescentes, no había archivos apresurados, no había ojos que lo pasaran por alto como si no estuviera allí. Aquí, la luz se derramaba por ventanas arqueadas. Aquí, estaban listos para escuchar. La jueza Diana Martínez estaba sentada en el estrado, su presencia tranquila pero imponente, una mujer que una vez defendió a las personas que el sistema olvidó. Ajustó sus gafas, miró alrededor de la sala, y asintió. Ahora escucharemos la apelación del señor Khalil Dawson. Esta vez, Khalil no estaba solo. Junto a él, un equipo de abogados de derechos civiles. Detrás de él, su madre, Luther, y el peso de una nación observando. La evidencia se presentó desnuda como huesos. Imágenes manipuladas, informes enterrados, un juez con lazos financieros con la prisión a la que Khalil fue enviado. Luego vino la voz que nadie esperaba. Un testigo oculto detrás de una pantalla, voz distorsionada, pero palabras claras. Elena Vargas habló de retiros de documentos a medianoche, de registros de juicios sellados demasiado pronto, del juez Pierce tomando el caso de Khalil, saltándose todo protocolo estándar. Su voz tembló al principio, luego se estabilizó. Sabía que el chico era inocente y eligió silenciarlo de todos modos. Cuando terminó su testimonio, un silencio cayó sobre la sala. La jueza Martínez se volvió hacia Khalil. Su tono no era frío como el de Pierce, era cuidadoso, humano. Señor Dawson, antes de que emita el fallo, hay algo que le gustaría decir. Él se puso de pie, todavía delgado, todavía tranquilo, pero firme. Miró a su madre, luego a Luther, luego al mundo más allá de la sala. No quería ser un símbolo, dijo suavemente, solo quería hacer arte. Pero si lo que me pasó ayudó a alguien más, tal vez valió la pena. Se sentó de nuevo, y esperó. La jueza Martínez no hizo pausa. Basado en la abrumadora evidencia nueva, incluyendo pruebas de mala conducta judicial y violaciones al debido proceso, este tribunal anula la condena previa. Señor Khalil Dawson, usted es libre de irse. No hubo estallido, no hubo jadeos dramáticos, solo el sonido de una madre sollozando silenciosamente en sus manos, solo la exhalación lenta y deliberada de un chico que había estado conteniendo el aliento por demasiado tiempo. Esa noche, de vuelta en su vieja habitación, Khalil se sentó en el borde de su cama. Los pósters estaban desvaídos, los libros intactos, pero el silencio se sentía diferente ahora, no opresivo, solo abierto. Alcanzó un cajón, sacó una hoja de papel fresca, caminó hacia la pared y la colgó, en blanco, blanca, esperando un comienzo. Intentaron borrarlo, borrar su voz, su futuro, su nombre, pero ahora el mundo entero estaba escuchando, y Khalil, estaba apenas comenzando. Si la historia de Khalil te conmovió, no dejes que termine aquí. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete al canal para más historias humanas poderosas que merecen ser contadas. Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante. Una voz, una verdad, una historia a la vez.